Confieso que me habría gustado más un manga sobre Seika, sobre cómo fue su vida antes de que dejara su banda para crear Starry. Pues, ¿qué quieren que les diga? Sí existía un capítulo sobre Seika y déjenme decirles que hasta el momento es el mejor capítulo de Bocchi la Piedrita. Para mi sorpresa es un capítulo que resultó ser parte de la historia principal, concretamente es el capítulo 61, no es un spin-off. Es cierto que salió de forma especial en el volumen 5, pero posteriormente se le dio una numeración, así que cuando salga la segunda temporada de Bocchi, técnicamente este capítulo debería ser adaptado. Sería un crimen que no lo hicieran, literalmente es el verdadero inicio de esta historia. Por más que nuestra querida pelirrosa sea la protagonista y todo eso, su sueño nunca se hubiera hecho realidad si Seika nunca hubiera tomado la decisión de crear Starry. De eso va este capítulo especial, de cómo la mayor de las hermanas Ijichi cambió las reglas del juego para siempre. El capítulo empieza dejándonos en claro la diferencia de edad que existe entre Seika y Nijika, 12 años. Mientras Seika está en sus 21 viviendo la vida loca con su banda, Nijika apenas ya está comenzando su vida con tan solo 9 años. La gran diferencia de edad que existe entre ellas genera muchos problemas entre las dos. Como es natural, Nijika al ser una niña quiere jugar todo el tiempo con su hermana mayor, pero eso es casi imposible ya que a su hermana solo le interesa su banda. Para Seika, sus amigos y su pasión por el rock están por encima de su propia familia. Irónicamente, ella es la única que piensa así en su banda. Sus compañeros tienen otras prioridades, por ejemplo, sus parejas e incluso sus propios instrumentos. No se ven a sí mismos como una especie de familia. De todas maneras, es comprensible por qué Seika no pasa tanto tiempo con su hermanita. Ella está en esa edad en donde todos queremos vivir nuestra propia vida. Lo que menos quiere es perder el tiempo jugando con Nijika. Seika tiene un sueño. Quiere que su banda sea famosa y cuando las cosas empiezan a dársele, cuando empiezan a contratarlos para presentarse en diferentes sitios, es normal que por ese entonces no quisiera estar en ningún otro lugar. El problema viene cuando todo este desinterés hacia su familia le genera problemas con la misma. Lentamente dentro de Nijika se va generando cierto resentimiento hacia el rock y cada vez que ve a su hermana practicando con su guitarra terminan peleando. Ante esta situación su madre intercede y le dice a Seika que si bien tanto ella como su padre la apoyan con su sueño, tiene que entender que pasar tiempo con su familia también es importante. Obviamente a Seika esas palabras no pudieron importarle menos, y para no tener que escuchar más sermones termina mudándose con Rina, una de sus amigas de la banda, la baterista para ser más específicos. Hasta este punto el comportamiento de todos en la familia Ijichi es comprensible. Por un lado, Nijika cree que la música le arrebató a su hermana y por eso no quiere saber nada sobre bandas ni conciertos. Y por otro lado, Seika ve a su hermanita como una especie de niña malcriada que solo sabe molestar, y por lo mismo está aburrida de que siempre le reclamen por no pasar tiempo con ella. Como dije antes, Seika solo quiere vivir la vida bajo sus propias reglas. No quiere que nada ni nadie se interponga en su sueño, ni siquiera su propia familia. Aunque no hay que malinterpretar las cosas. Que Seika no quiera pasar tiempo con su familia no significa que los odie. Por ejemplo, cuando le dieron entradas para su primer concierto importante, ella intentó invitar a Nijika. El problema es que para ese entonces su relación ya estaba muy fragmentada y la niña rechazó su invitación. Tiempo después su madre iría a visitar la casa de Rina y le pediría que volviera a invitarla. Le explicó que en el fondo Nijika sí estaba interesada, pero como toda niña, simplemente no quería admitirlo. La madre es un personaje muy importante en esta historia. Ella es el puente entre ambas hermanas. Le preocupa que ellas no se lleven bien e intenta razonar con las dos. Primero lo hace con Nijika. Le explica que si bien ella también se siente sola a veces por culpa de su hermana, le alegra aún más ver la felicidad que le provoca a Seika perseguir su sueño. Del mismo modo, esta mujer también intenta evangelizar a Seika. Vuelve a repetirle lo importante de pasar tiempo con su hermana. Le explica que llegará un momento en el que solo se tendrán la una a la otra, y cuando ese momento llegue, sería muy bueno que fueran las hermanas más unidas del mundo. Su madre no le pide que esté 24/7 con Nijika, pero por lo menos le pide que vuelva a invitarla, que no la deje sola como si no importara. Seika le responde que si le da la gana, podría intentarlo. Eso significa que no va a hacer nada, no vamos a engañarnos. Y ese fue un gran error por parte de Seika. Desgraciadamente ese mismo día su madre moriría en un accidente de tráfico de camino a casa, y ella se lamentaría por no haberle respondido simplemente que sí. Desconozco si Seika llegó a culparse a sí misma por la muerte de su madre. Es algo que no nos mostraron en pantalla, pero es muy probable que en el fondo piense que si nunca se hubiera ido de casa, su madre no habría tenido que ir a buscarla y por ende nunca se habría visto involucrada en el accidente. Obviamente lo que sucedió ese día no fue su culpa. ¿Cómo iba a saber ella que algo así ocurriría? Pero en una situación como esta es normal intentar culparse, más aún cuando su propia madre no paraba de decirle que el tiempo con la familia era importante. Seika aprendió esa lección a las malas. Ya no podría volver a ver a su madre,
y para poder sobrellevar esa pérdida, terminó refugiándose en lo único que le quedaba desde su perspectiva, sus amigos y la música. Durante los primeros meses tras la muerte de su madre, claramente no le funcionó del todo refugiarse en estas cosas. Aquella sonrisa que motivaba a su madre en el pasado se había convertido en una sonrisa forzada. Era una sonrisa que mostraba dolor y arrepentimiento. De cierta forma, Seika no quería preocupar a los demás y creía que ocultando su dolor sería suficiente para que la vida pudiera continuar. Pero el problema es que ella se olvidó de algo muy importante. Si ella lo estaba pasando mal, había una persona que estaba aún peor, su hermana. Y lo más triste de todo es que ella la dejó completamente sola. Nijika no podía asimilar una vida sin su madre. Era la persona con la que más tiempo pasaba día a día. No podía simplemente hacer como si nada hubiera pasado, y a diferencia de su hermana mayor, no tenía ningún sueño en el cual refugiarse. Nijika estaba muy mal. Llegó al extremo de encerrarse en su habitación para no salir nunca más. Fue allí cuando su padre, de forma desesperada, llamó a Seika para que lo ayudara con esa situación. Cuando Seika vio el estado de su hermana, esa sonrisa falsa que había mantenido enfrente de sus amigos, cambió por una expresión de tristeza y arrepentimiento. Entendió que durante todo ese tiempo estuvo actuando de forma muy egoísta. Creyó que escapando de la realidad podría olvidarse del dolor, pero no era así. Y mientras rompe en llanto, le pide perdón a su hermanita por haberla dejado sola en esa situación tan complicada. Igual me parece un poco cruel que nadie piense en el padre, se le murió la germo y es como que sus sentimientos no importan. Yo creo que ese hombre también tuvo que haberse sentido mal. De un día para otro se convirtió en padre soltero y fue quien tuvo que convivir con Nijika durante todo este tiempo de duelo. Pero ni siquiera nos muestra en su rostro. No podía ser más NPC el hombre. Es triste la verdad. Pero el lado positivo es que tras sacar todo lo que llevaba guardándose desde la muerte de su madre, Seika, por primera vez en mucho tiempo, decidió actuar como una hermana mayor. De cierta forma comenzó a llenar ese hueco que había dejado su madre en el corazón de Nijika. Se prometió a sí misma cumplir con los últimos deseos que ella le pidió cuando fue a visitarla el día de su muerte. Iba a intentar que ambas fueran las hermanas más unidas del mundo y de nuevo intentaría invitarla a su concierto. En realidad no le dijo nada, solo la llevó al concierto sin decirle a dónde iban. Sabía que si le preguntaba si quería ir, esta se negaría y ya cuando estaban en ese lugar, Nijika no tenía cómo escapar. Al final el concierto le encantó y desde ese día su sueño de ser funcionaria pública, sueño que obviamente no era cierto, solo le dijo eso a su madre porque estaba molesta con Seika, cambió por el de ser baterista. Y de igual manera, cuando Seika vio la cara de felicidad en su hermana, decidió que no quería dejar de ver esa cara, y por ello terminó dejando su banda para abrir Starry, que no lo abrió de la noche a la mañana, tardó varios años en abrirlo y cuando llegó el día de la inauguración y su hermana le preguntó por qué llamó al lugar Starry, ella le respondería que lo llamó así porque algún día habría tantas bandas como estrellas en el cielo y cuando eso sucediera, el lugar se iluminaría tanto que podrían alcanzar a su madre. Miren, como dije hace tiempo cuando hice mis primeros videos sobre Bocchi, esta siempre ha sido una historia que a pesar de su tono cómico, sabe manejar muy bien los temas serios, llámese alcoholismo, depresión y en este caso la muerte de un familiar cercano. No les voy a mentir, mientras leía este capítulo casi se me sale una lagrimita, y es que manejan muy bien las emociones de Seika. En un principio ella se rehusaba a pasar tiempo con su familia porque prefería estar con sus amigos, su banda y el rock lo eran todo para ella. Pero una vez que perdió a su madre, entendió que había otras cosas que podían hacerla aún más feliz, y por ello dejó a su banda para darle prioridad a dichas cosas. Se comprometió completamente con su rol de hermana mayor, y gracias a eso terminó abriendo Starry, un lugar que creó pensando en el futuro de su hermana. Todo empezó con ese primer concierto. Desde ese día, Nijika entendió por qué a su hermana le gustaba tanto formar parte de una banda, y por su parte, Seika vio en el rostro de su hermana lo mismo que su madre veía en ella cuando perseguía su sueño. Sencillamente, esto fue cine, y mejora todavía más cuando recuerdas que el sueño de Nijika es tener una banda exitosa para hacer famoso Starry, y si Starry se hace famoso, más bandas querrán presentarse allí, y con ello cada vez estarán más cerca de alcanzar a su madre.